Siempre que he venido aquí a Nicaragua, me llevo más bendiciones de las que pienso que comparto, que traigo. Y el Señor realmente es muy bueno y misericordioso con nosotros en responder nuestras oraciones y permitirnos servirle. Hemos orado mucho tiempo por la obra en Nicaragua. Nos alegramos grandemente cuando empezó la iglesia aquí en Managua, y por medio de ese viaje original visitamos a los hermanos en Diriamba, en Carazo, y surgió también esta camaradería, comunión. Después nos enteramos de Ibum y el deseo que tenían ustedes de avanzar como asociación. Y en aquella reunión que tuvimos allá en Jinotega, donde habíamos hablado de la Constitución, pero que era también más importante avanzar primero con la confesión, como recién lo comentaba el hermano Jimmy. Y qué bueno es que ustedes hayan perseverado en todo este tiempo, que las iglesias de Costa Rica están participando en la enseñanza de la confesión de fe. Bueno, ahora quizás no tenemos tiempo, pero después sí me gustaría recibir de parte de ustedes los comentarios de cómo ha sido todo este tiempo en el estudio de la confesión, y también cualquier apreciación que tengan ustedes para que nuestro servicio pueda ser efectivo y de bendición para ustedes. Vamos a orar y una vez más, y luego tocamos el tema que me toca a mí en esta mañana, que es la iglesia local, el establecimiento de Cristo. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia. Cuando pensamos en nuestra humana condición, cómo, Señor, el pecado está impregnado en todo nuestro ser, aún en nuestras mejores obras. Cuando pensamos, Señor, en nuestra condición antes de conocer a Cristo, que éramos hijos de ira, merecedores de la condenación eterna. Pero tú, Señor, en tu misericordia nos guiaste al entendimiento del Evangelio, nos diste la luz del conocimiento de la verdad. Pudimos comprender intelectualmente y espiritualmente que Jesucristo, tu Hijo amado, fue dado para nuestra salvación, que vino, que murió en la cruz, que resucitó, que en su muerte tenemos, Señor Dios, nuestra justificación, en su sangre, la limpieza de nuestros pecados. Oh Señor, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque tú obras en nosotros los creyentes, gracias por tu santa palabra, gracias, Señor, porque en todo lugar tú llamas a los tuyos, a aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo, y los guías y los alimentas. Y Jesucristo, tu Hijo amado, pastorea nuestras vidas, nos lleva a aguas de reposo, a pastos donde podemos hallar el alimento delicado. Señor, ayúdanos en esta oportunidad donde continuamos en el estudio, en la meditación de tu palabra, y ayúdanos especialmente, Señor, a que el entendimiento correcto de las Escrituras nos lleve a una correcta aplicación, y podamos también, Señor, evaluar y meditar en nuestra práctica, nuestra vida, nuestro entendimiento de tu palabra para corregir todo lo que sea necesario. Pido por las iglesias locales aquí representadas, para que sigamos avanzando en la reforma conforme a tu palabra, para que no nos quedemos estancados ni en las tradiciones de los hombres, ni en las costumbres, ni en nuestras propias ideas, sino que continuemos avanzando en todo lo que tú nos muestras, para que podamos adorarte como a ti te agrada. Lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Escucharon ustedes que muchas veces los católicos, apostólicos romanos, cuando están haciendo apología de su iglesia, utilizan un cliché o una frase, o podemos decir un razonamiento, para convencer a las otras personas de que la religión de ellos es equivocada. Y entonces empiezan a citar todas las denominaciones o religiones, citan quién fue el fundador y citan el año de su fundación.
obviamente ellos tienen una lista muy larga con tal de atacar a todos y no dejar a ningún títere sin cabeza, o más bien dejarlos a todos sin cabeza. Entonces, pero yo no voy a mencionar todos, pero por darle una idea, ellos dicen algo así. El pentecostalismo comenzó en el 1900, ¿verdad? Y ahí hubo varios, y mencionan quiénes fueron los, allá en Azusa, en California, quiénes fueron los líderes. Dice, no puede ser una religión que comienza hace tan solo 100 años. Los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles Russell, 1876. Los Adventistas del Séptimo Día por Elena de White, 1863. A los mormones lo fundó Joseph Smith, 1830. Y a medida que avanzan con las religiones o denominaciones van más atrás en el tiempo. A los metodistas lo fundó Juan Wesley, 1784. Los bautistas, dicen ellos, con John Smith, uno que se opuso al gobierno británico, 1611, cuando la religión era establecida por el gobierno. Los presbiterianos empezaron con John Knox, 1560. Los luteranos con Martín Lutero, 1521. Pero la Iglesia Católica la fundó Jesucristo en el año 33. Ese es el argumento, ¿verdad? Ahora, ¿qué diría usted a eso? ¿Realmente usted está siguiendo o perteneciendo a una iglesia que está descansando en el líder o en la persona que la fundó? Y puede ser incluso que hay ciertamente doctrinas o enseñanzas equivocadas, porque no podemos, en el caso de los bautistas, decir que alguien la fundó, ni siquiera es una denominación como tal, sino que creemos en iglesias independientes. Pero más allá de eso, o decimos nosotros también que la iglesia a la que yo pertenezco es la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos se están apoderando del argumento para decir que la iglesia católico-romana es la única iglesia que fundó Jesucristo. Pero nosotros somos cristianos porque creemos en Jesucristo, conforme a lo que nos enseñan las palabras, y pertenecemos a una iglesia que creemos firmemente que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos este tema para desarrollar. ¿Es la iglesia el establecimiento de Cristo? Ciertamente, así lo creemos. El Señor Jesucristo ha establecido la iglesia. Y cuando meditamos en esta frase, pensamos, ¿qué pruebas tenemos para poder decir esto? Y aquí vamos a remontarnos a uno de los pilares fundamentales en nuestra fe, que es la autoridad y la inspiración de las Escrituras. Y podemos pensar de que muchos otros también van a tomar el mismo parámetro. ¿Acaso los presbiterianos no van a creer en las Escrituras? ¿Los luteranos, la misma Iglesia Católica, no va a creer en las Escrituras? Bueno, sí, pero ciertamente hay, en algunos casos, como en el catolicismo, algunas diferencias. Creen en las Escrituras como la autoridad para la doctrina y para la vida, y pueden decir solo las Escrituras, porque ustedes saben que en la Iglesia Católica Romana se añade la tradición y también la autoridad del papado. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos en claro que nuestro entendimiento de la Iglesia brota pura y exclusivamente de las Escrituras. Es nuestra fuente de autoridad. Cuando vamos entonces a las Escrituras podemos pensar, ¿cuándo se estableció la iglesia? Y aunque pueda haber algún cierto tipo de debate allí teológico, generalmente hay una fecha o un pasaje bíblico en el cual viene a nuestro razonamiento el momento en el que la iglesia comenzó. Estaban allí los discípulos reunidos, estaban esperando algo especial. ¿Qué era? Que descendiera el Espíritu Santo. Era el momento del Pentecostés. Entonces podemos pensar en el momento en el cual la iglesia comenzó, ¿verdad? Allí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió, se cumplió la promesa del Señor Jesucristo. Pero ciertamente empezó allí la iglesia. ¿Es la iglesia
un establecimiento o un concepto que estaba extinto completamente, no existía en el pasado, en el antiguo pacto o aún desde la eternidad. Bueno, una cosa es decir que todavía no había sido revelado o manifestado o establecido de una manera visible, y otra es pensar que la iglesia no existía. Tan solo consideremos lo importante que es este concepto a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que hay ¿cuántos salvadores? Un Salvador, que Él murió y derramó su sangre por su iglesia. Él murió para salvar a su iglesia. Si vamos a el libro de Efesios, en capítulo 5, versículo 25, aunque ciertamente está tocando temas prácticos referidos al matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces entendemos que Jesucristo vino a morir para salvar al grupo de los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y estos elegidos por Dios son descritos en la misma revelación de la Escritura como la esposa de Cristo, y Él muere por ella para salvar. Entonces, ¿son solamente estos elegidos aquellos que creyeron después del ministerio terrenal de Jesucristo? ¿Solo los que se convirtieron después de Hechos 2? ¿Solamente los que escucharon el Evangelio en su mensaje como nosotros lo entendemos? ¿O acaso también están los santos del Antiguo Testamento? No, ellos no eran parte de la iglesia. ¿Podemos decir eso con tanta claridad? Un momento. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Bueno, quizás técnicamente podemos decir que no experimentaron la iglesia tal como nosotros la entendemos, pero ciertamente están entre el grupo de aquellos que Cristo salvó. Y si los salvó, derramó su sangre por ellos. Y si derramó su sangre por ellos, ciertamente son la esposa de Cristo. Entonces, en ese sentido, también son la iglesia del Señor. La iglesia estaba primeramente en la mente de Dios, en el pacto de redención. Ya ustedes pasaron por ese capítulo del pacto. La iglesia estaba allí en el plan de Dios soberano, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en su pacto intratrinitario, se disponen para la salvación de los pecadores. Había allí un pueblo por el cual el Hijo venía a pagar. Había allí una nación que iba a redimir. Esa iglesia iba a ser su cuerpo. Esa iglesia es el edificio, y estoy utilizando todas terminologías que aparecen aquí en Efesios como descripción de la iglesia del Señor. Quisiera leer rápidamente el capítulo 8 de la confesión de Cristo el Mediador. Párrafo 6 dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos de todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos, sacrificios y por medio de los mismos en los cuales fue revelado
y señalado como la simiente que le iría a la cabeza a la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿es la iglesia el establecimiento de Cristo? Desde la eternidad, porque en el plan de Dios estaba salvar un pueblo, y ese pueblo es la iglesia del Señor. Evidentemente fue revelado en el Evangelio desde las promesas, como lo vemos en Génesis capítulo 3, en la promesa dada a Adán y Eva, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, pero vemos entonces que va siendo revelado más y más hasta la venida de Cristo, hasta la predicación de Cristo en el Evangelio, llamando a los pecadores a venir a Él, a creer en Él, a seguirle como discípulos del Señor. Y es precisamente el Señor el que utiliza esta palabra de iglesia aplicado específicamente al grupo de los salvos. Ustedes saben que la palabra tiene su idea de asamblea, iglesia, eclesía del griego, es la asamblea, son los llamados. Se utilizaba en la Grecia antigua en un sentido a los llamados para la deliberación del gobierno, de la democracia, pero se utilizaba también en el antiguo pacto a la nación de Israel como los llamados o reunidos a congregarse. Y entonces esta es la congregación de esos llamados a la salvación y que visiblemente responden a Cristo, a su mensaje, y quieren seguirle y quieren identificarse como discípulos de Cristo. Vamos entonces a Mateo capítulo 16. Versículo 17, conocemos ese pasaje, la confesión de Pedro. Vamos a leerlo desde el 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entendemos aquí claramente, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, que este pasaje no está estableciendo el papado ni una sucesión apostólica de parte de Pedro, como ellos dicen, el primer líder de la iglesia, sino que se está asentando firmemente y claramente la roca fundacional de la confesión de que es Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es la roca y la iglesia es edificada sobre Él y por Él. Entonces, es Jesucristo el que establece la iglesia, y para nosotros eso es sumamente importante, porque si nosotros abrimos las Escrituras y leemos sobre las Escrituras, vamos a ver la abundante revelación que hay acerca de la iglesia. Y entonces debemos tener esto bien en claro. ¿Por qué hablamos de iglesia? Porque las Escrituras nos están llevando a meditar en la iglesia. ¿Y qué entendemos por iglesia? Y alguien puede decir: bueno, la Biblia nos habla de la iglesia en el sentido universal, todos los salvos de todos los tiempos, y invisible. Sí, lo creemos, es correcto. No solamente este grupo que está aquí, no solamente la iglesia que se congrega en Diriamba o en Jinotega o en Chinandega. Todos los salvos, todos los que han puesto su fe en Cristo, todos los que se han arrepentido, esa es la iglesia del Señor, espiritual, lo que llamamos como la iglesia universal. Pero también vemos en las Escrituras que hay expresiones de la iglesia universal visibles por medio de las iglesias locales.
Lo que teníamos en Hechos capítulo 2 era el grupo de los discípulos del Señor, la congregación, la iglesia, aguardando los mandamientos del Señor, de permanecer juntos, de orar, de esperar la promesa, y el Señor concediendo allí la promesa junto con los dones para que la iglesia del Señor entonces empezaba a ser edificada en ese tiempo de transición, en ese tiempo de fundación, de establecimiento de la doctrina, en un tiempo especial donde todavía las escrituras los hechos se estaban desarrollando para que las escrituras también continuaran siendo registradas por los autores divinamente inspirados para nuestro bien. Entonces, gracias al Señor por las Escrituras, porque queremos entender una temática puntual, que es la iglesia, y vamos a las Escrituras y vemos esa revelación desarrollarse de manera paulatina, pero comprendemos que no nos referimos a la iglesia como algo solamente neotestamentario, sino que estaba en el plan de Dios, porque Dios tenía un plan para salvar. La iglesia son aquellos que Dios salva, son las personas, no son las paredes, no es el templo, no es el edificio físico, sino el edificio espiritual. Entonces, nuestro primer punto aquí para avanzar en esto es: Dios edifica a su iglesia. Si comprendemos que Jesucristo estableció la iglesia local, que esto no es una invención humana, no es que un día nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer un grupito y reunirnos como pudiera ser una asociación deportiva o un grupo de política, ¿no? Nosotros nos hemos reunido porque hay algo que opera más allá de nuestros intereses o deseos o gustos, que es la obra de la gracia de Dios en nosotros, moviéndonos a estar juntos y a seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y todo parte desde el primer momento o experiencia de la gracia salvífica en nosotros, que es nuestra salvación, nuestra experiencia de conversión. Puede ser que alguna persona, como hemos mencionado, sea llevado a una iglesia y participe en una iglesia siendo un incrédulo. Y ustedes en sus congregaciones saben que puede haber personas que asisten, todavía no han recibido la gracia. Están presentes en físico, pero no podemos decir que son parte de la iglesia. Y si la gracia de Dios opera, si estas personas se convierten, entonces también deben entender de que esa fe que los une a los hermanos como parte de la iglesia espiritual, también debe ponerse en evidencia, como hablábamos en la mañana, oíamos, de las buenas obras, en que esa persona tiene que unirse también a la iglesia visible local. Entonces, aquí hay algo sumamente importante. Dice en Hechos 2:47, cuando la palabra del Señor era predicada y los hermanos perseveraban unánimes, dice el 46, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y en el 47 dice, alabando a Dios, teniendo favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía el Señor? Estaba obrando salvación en el medio del pueblo. Ya había habido oportunidades para proclamar las maravillas de Dios con el poder del Espíritu Santo, con el denuedo para ser testigos. Entonces las personas se unían al grupo de los discípulos. Y ya vemos esta asamblea, este grupo, esta congregación, estos llamados. Ya vemos al Espíritu de Dios obrando y a Jesucristo edificando su iglesia. Señor añade a la iglesia piedras vivas. Por eso el apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
La iglesia, que es el edificio, que es la casa de Dios, está compuesta por piedras, que son piedras vivas, que son los creyentes. Entonces nosotros vemos a Dios edificando su iglesia, a Dios estableciendo en la iglesia sus miembros, al Señor respondiendo, o al Padre respondiendo a la oración de Cristo. Recuerdan ustedes en Juan 17 esa oración sacerdotal, intercesora: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. La iglesia del Señor unida en el Espíritu, unida en cierto modo en ese inicio visible, porque era una congregación. Sabemos que luego vino la persecución, la dispersión, pero había una unidad espiritual. El Señor había respondido, Dios había respondido a la oración de Jesucristo, y la iglesia es una, porque es una casa, porque es un cuerpo, porque es una nación. Y entonces vemos que este proceso de edificación va desarrollándose, ladrillo tras ladrillo. El Señor va añadiendo los salvos a la iglesia. Cuando vemos pasajes de la Escritura que no solamente hacen referencia a la iglesia universal, sino prioritariamente a la iglesia local, es grande la diferencia numérica. Si usted busca todos los pasajes que se refieren a la iglesia y usted piensa, ¿es la iglesia local o es la iglesia universal? La mayoría son iglesias locales. Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, iglesias en Asia Menor, eran iglesias locales. Las epístolas son iglesias locales. A los corintios, porque en Corinto había una iglesia local, en Roma había una iglesia local, en Éfeso había una iglesia local, en Colosas, en Tesalónica, y podríamos seguir mencionando. Entonces, estaba en la mente de Dios, estaba en el propósito de la revelación de las Escrituras del Espíritu Santo, que veamos la importancia de la iglesia local, y estaba en la labor que hace el Señor Jesucristo, edificar su iglesia local. Plano original antes de la fundación del mundo, la elección de los salvos. En el plano visible se van uniendo esas personas a las iglesias. Sabemos que hay engaños. ¿Recuerdan a Simón, el mago, que hasta fue bautizado? Dijo que creyó, pero después cuando vio al apóstol que imponía las manos y recibía el Espíritu Santo, él también quería tener eso. Estaba entendiendo mal las cosas. Seguramente no era un verdadero creyente. Arrepiéntete. En una situación terrible estás. Bueno, puede haber personas que se unen a la iglesia local que no sean verdaderamente piedras vivas. Por eso la misma Escritura nos provee los elementos para que salga a la luz cuando eso acontece. Y debe haber una disciplina eclesiástica en aquellos que dicen ser creyentes, pero no viven a la luz de los mandamientos del Señor. Y cuando hay una disciplina eclesiástica, ¿qué es lo que la iglesia dice? Denle por gentil y publicano. Él no es parte de la iglesia del Señor, porque habiendo dado profesión de ser un discípulo de Cristo, luego no está dispuesto a cumplir lo que Dios ha mandado en su palabra. Entonces es muy importante, queridos y estimados hermanos, que consideremos la membresía de la iglesia local. Porque si bien Dios dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos, y podemos creer que está añadiendo a la iglesia universal, hay una responsabilidad de las iglesias locales de transmitir la enseñanza de la palabra de Dios para que aquellos que son verdaderos creyentes se unan a esa iglesia local. Hoy en día corremos con el terrible y la gran influencia, ¿verdad?, de muchas falsas iglesias o falsas enseñanzas donde prácticamente no se habla de membresía, donde algunos sostienen de que puede haber un cristianismo independiente. Si usted no tiene iglesia, no importa, dicen. Usted puede leer la Biblia en su casa, usted puede orar, usted puede tener una espiritualidad personal y conectarse con Dios, y no necesita de ir a una iglesia, porque las iglesias están contaminadas, porque hay mucho engaño y mucha maldad.
Y es cierto que hay muchas iglesias contaminadas, es cierto que hay engaño y maldad. También las mismas escrituras nos advierten de eso, de que en los postreros tiempos vendrían falsos maestros y engañadores. También las escrituras nos advierten que habría iglesias de las cuales el candelero sería quitado y ya no iban a ser iglesias del Señor, sino sinagogas de Satanás. Pero ciertamente, aunque haya malos obreros, aunque haya iglesias falsas, no podemos negar lo que las escrituras nos dicen acerca de la importancia de ser parte de una iglesia local, como el verdadero creyente es parte de la iglesia universal, porque el Señor Dios opera en este mundo por medio de las expresiones locales de su iglesia universal. Tengamos bien presente que la doctrina de la membresía de la iglesia local no es un invento nuestro, ni una moda. Esta brota de las escrituras. ¿Qué estamos diciendo al hablar de miembros de una iglesia local, de hacerse miembros de una iglesia local? Que una persona no solamente va a asistir a esa iglesia local, sino que va a tomar un compromiso con esos hermanos de ese grupo, con esa congregación. Y ese compromiso es mutuo y corporativo de esos hermanos para con Dios. Queremos andar ordenadamente según lo que nos revelan las Escrituras. Entendemos que Dios ha establecido la iglesia, sí. Entendemos que la expresión local es lo que Dios quiere, sí. Entonces yo no tengo opción de no ser parte de una iglesia local. Y tenemos que transmitir esto con mucha importancia en esta época donde hay un relativismo tan grande y donde muchos quieren vivir su cristianismo a su manera. No, yo no quiero ser miembro de ninguna iglesia. Yo solamente asisto, y si me gusta un poquito aquí, si no me voy a la otra iglesia, y si no, y andan ahí saltando de un lado para otro y nunca toman un compromiso. No tienen un pastor sobre sus vidas o pastores sobre sus vidas porque no quieren ser vigilados, supervisados o pastoreados. Pero no están entendiendo también que es en perjuicio de su propio bienestar, porque ellas son almas que no están siendo cuidadas y no están siendo pastoreadas. Entendamos entonces que es importante para la oveja que es discípulo de Cristo hacer caso a su Señor, quien ha mandado que haya iglesias locales y que esas iglesias estén constituidas bíblicamente por verdaderos creyentes que toman un compromiso serio de seguir al Señor y de amarse entre sí y de proceder bajo la autoridad que Dios ha determinado. Y aquí también es muy importante entonces que Dios no solo establece la iglesia local, establece los integrantes de la iglesia local, sino que Dios establece la doctrina. Nosotros hablamos, hermanos, del confesionalismo, no porque seamos idólatras del librito que tiene este resumen de doctrina, sino más bien por una cuestión de consistencia. Queremos ser consistentes entre lo que creemos y lo que practicamos. Queremos ver en la Biblia consistencia doctrinal, no afirmar una doctrina que luego se contradice con la otra. Queremos tener un entendimiento de todo el consejo de Dios, que pueda explicarse aun cuando hay cosas que son difíciles aún para nosotros de comprender, pero es a la luz de lo que vemos en la palabra, con una exégesis correcta, con una hermenéutica correcta, decir esto es a nuestro entender lo más apropiado. Y lo que entendemos de las Escrituras, entonces vemos que hay hermanos que caminaron antes que nosotros, que ya avanzaron, que ya estudiaron y han expresado en forma de confesiones lo que creían. Y si usted estudia, hay muchas confesiones de distintos grupos. Pero entonces usted se da cuenta de las diferencias entre una confesión y la otra. ¿Por qué no soy presbiteriano? Porque, bueno, no comparto la doctrina del bautismo de niños, no comparto la doctrina del gobierno de la iglesia. ¿Por qué no soy luterano? ¿Por qué soy bautista reformado o adhiero a esta confesión? Bueno, porque estudiando la confesión
Debo llegar a esta convicción de que es lo más claro y consistente de lo que nos revelan las Escrituras. La autoridad es la palabra de Dios. No adapto mi entendimiento a la confesión, sino que veo que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, y hallo explicaciones de esas doctrinas fundamentales y veo esa consistencia, y entonces puedo tener una identificación con mis hermanos del pasado y del presente en un mismo credo. Recordemos, hermanos, que si es la iglesia establecida por el Señor dice lo que la iglesia es. ¿Y qué dice la Escritura? Columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia ha de ser la columna y baluarte de la verdad, la doctrina no puede estar confusa. Tiene que ser bien clara, para que aquellos que se hacen miembro digan: yo sé lo que se predica desde ese púlpito. Y puede haber, sí, pequeñas diferencias de una iglesia a la otra, pero en el cuerpo doctrinal sólido, la doctrina, como nos dicen las Escrituras, de los apóstoles y profetas, el fundamento doctrinal debe ser claro, transparente para los que vienen, para los que escuchan, para los que preguntan o cuestionan acerca de la esperanza que hay en nosotros. Podemos presentar defensa con consistencia, con confianza, de que no somos nosotros los únicos que llegamos a la verdad y a la perfección. No nos creemos más que otros. Miramos hacia el pasado de la historia de la iglesia y vemos que otros hermanos mucho más sabios, piadosos y conocedores que nosotros avanzaron y transitaron por esos caminos. Y nos sumamos en esos caminos y decimos: gloria al Señor, porque Dios levantó hombres que con claridad de entendimiento, discernimiento espiritual, expresaron en palabras cosas a las cuales hoy podemos leer y decir: amén, las creemos, me sumo a eso, porque es lo que yo creo, porque es lo que entiendo. Entonces Dios establece la doctrina de la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia, con su doctrina clara, debe tener en claro el propósito que tiene, que es que adore a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob volvía de su camino y se acostó allí, en parte del camino puso una roca de cabecera y tuvo una visión, ¿verdad? Y una escalera que iba hacia el cielo y ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Y él se sorprendió todo y se maravilló viendo esa, y dijo: qué terrible que es este lugar, qué terrible es ese lugar, un temor, una experiencia santa por un lado y terrorífica por otro. ¿Qué dijo luego? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Donde se ve la escalera o el camino que nos lleva al cielo, donde Jesucristo es proclamado y predicado, donde la verdad de la palabra de Dios como columna y baluarte está siendo allí expresada con el propósito de que Dios sea adorado. Por eso la importancia de la ley de Dios y de los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién debemos adorar? ¿Cómo respondió Jesús en la tentación? Solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué debemos hacer nosotros si somos discípulos de Cristo? Adorar a nuestro Dios, adorar al Dios vivo y verdadero, adorar al Dios trino, que hacen aún los paganos o digamos los de religiones falsas, que hacen los musulmanes 5 veces al día. Se arrodillan, se postran y adoran en dirección hacia la Meca, pero nosotros adoramos a nuestro Dios, el que nos ha buscado y nos ha llamado para eso, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y para eso mandó a Cristo. Por eso el Señor nos llamó y nosotros hemos creído en Él, y entonces como iglesia de Dios tenemos que adorarle. Y aquí hay uno de los temas fundamentales y que quisiera tratar en la última exposición, en relación con la misión de la iglesia, que la iglesia es llamada a adorar a Dios. ¿Y cómo debe adorar? Porque la adoración, como bien lo dice el pastor Peter Masters del Tabernáculo Metropolitano en su libro, la adoración está en crisis.
¿Qué se entiende hoy por adoración? ¿Cómo se practica la adoración? Para algunos adoración es un estilo de música, ¿verdad? Hay música de alabanza y música de... ¿no? ¿Es eso adoración? ¿Qué es adorar a Dios? La iglesia debe plantearse eso. Pero también, no solamente Dios establece la iglesia, no solamente Dios establece sus miembros, no solamente establece la doctrina, sino que Dios también establece el liderazgo de la iglesia. No quiero anticiparme a la exposición que va a hacer el hermano José Andrés acerca de el liderazgo o el gobierno de la iglesia, pero sí es importante entender que es el establecimiento de Dios. Dios establece su iglesia, añade los miembros, define la doctrina y coloca a sus líderes. Por eso es tan importante la membresía. No solo porque hay allí ovejas, sino también porque Dios determina que haya pastores. También hay un liderazgo en el servicio, hay diáconos. Pero claro, es esto, cuando la Escritura nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? Porque la iglesia es el establecimiento de Cristo. Porque quiere que su iglesia esté reunida. Como las brasas en un fuego. ¿Qué pasa si usted hace un asado o algo, ¿verdad? Y tiene allí fuego con muchas brasas bien encendidas, rojas, y las empieza a separar? Ya separa todo. Al poquito tiempo se apaga. Dios quiere que estemos juntos. ¿Qué pasa con un cristiano que deja de asistir a su iglesia? Se va a enfriar, se va posiblemente a apartar o va a sufrir consecuencias. Por eso dicen, no debemos dejarnos de congregarnos. Si se acerca un hermano, una hermana y dice, pastor, mire que yo quería saber si usted me daba permiso de no venir el domingo que viene. No puedo. Pregúntele a Dios. Yo no puedo darle permiso, no es mi autoridad, yo no soy el que determina si es, hago una excepción con usted. Si la Biblia ya dice, no deje de congregarnos, ahora sabemos, hay situaciones de fuerza mayor, como el guardar el día del Señor, ¿verdad? Los discípulos espigaron pan para comer porque tenían hambre y los defendió de las acusaciones de los fariseos. Pero somos llamados a congregarnos y en cuanto podamos, es nuestra responsabilidad asistir a nuestra iglesia local en todas sus convocaciones, porque somos una asamblea que respondemos al llamado de los pastores que Dios ha establecido bajo la doctrina apostólica en la cual debemos perseverar. Por eso Dios pone un liderazgo para el gobierno de la iglesia. Las escrituras que fueron guardadas y preservadas por la iglesia del Señor, porque imagínense esos momentos donde recibían la carta del apóstol Pablo, vamos a leerla, y la iglesia deseando allí aprender, y vamos a pasársela al otro hermano, y los otros hermanos de la otra iglesia nos dan la carta y la leemos. La iglesia estaba siendo alimentada, las ovejas comían de ese pasto nutritivo, escuchaban la predicación de la palabra del Señor, cumplían con los mandatos del Señor, de la ordenanza, del bautismo y de la cena del Señor. Partían el pan, recordaban la muerte y el sacrificio de Cristo. Son medios de gracias que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cómo puede llevarse a cabo todo esto si sacamos de la mesa la idea de que hay una iglesia local? ¿Cómo puede un creyente decir así, yo voy a hacerle caso al Señor en el bautismo? Solo se va a bautizar, se va a meter en el agua y va a salir. Dios llama a sus ministros a que realicen el bautismo. Y vamos a hablar de eso un poco también en la siguiente exposición, pero ¿cuál es la comisión de la iglesia? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas hasta el fin del mundo. La iglesia debe perseverar en hacer lo que Dios nos ha mandado. Nos reunimos juntos para adorar en el día del Señor. Practicamos los principios bíblicos unos a otros de amor, de estimularnos al amor, a las buenas obras. Predicamos las buenas nuevas a los perdidos. Perseveramos en la doctrina. Nos exhortamos, practicamos las ordenanzas que Dios nos ha dado, del bautismo, de la cena del Señor. Y seguimos adelante con la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo hasta el momento que estemos
en su presencia. No puede quedar duda, hermanos, en todos nosotros de la importancia que tiene la iglesia local. Porque no podemos vivir una vida cristiana, como dicen algunos, de llanero solitario. Tiene que estar ligada a una iglesia local. Esto nos preserva de errores, porque vivir un cristianismo aislado del cuerpo de Cristo es rechazar la misma idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay miembros solos, no hay una oreja por allí, un pie por allí, no, está unido a su cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo del Señor y Él es la cabeza, y la iglesia debe estar unida y responder a lo que el Señor nos manda. Quisiera finalizar con esta idea entonces o aplicaciones. ¿Cómo se aplica esto en las iglesias locales? Toda iglesia local tiene que tener un sistema de membresía. Es decir, que una persona no se hace miembro solo por asistir. Una persona que asiste a una iglesia local nueva y tiene que darse cuenta que es una iglesia donde hay orden. Una iglesia donde llega y escucha la palabra del Señor, se adora a Dios respetuosamente y con solemnidad. Hay un liderazgo bíblico de lo cual va a hablar el hermano José Andrés, hay pastores, hay diáconos. Y debe querer unirse voluntariamente, no por imposición, no como algunos dicen en algunas iglesias. Me contaba alguien, y después de que estábamos un mes allí, el pastor dijo desde el púlpito: hermanito, ya es miembro. Por obligación. Déjeme escuchar, déjeme conocer la doctrina. Eso le decimos a las personas que vienen a nuestra iglesia después de 1 o 2 sermones. Dicen: yo quiero hacerme miembro. Espérese, escuche la doctrina, confirme de que usted está creyendo lo mismo que nosotros creemos, para unirse con una limpia conciencia, no por emociones, no por apresuramiento. Y luego la iglesia también lo va a mirar a usted, para ver si la iglesia puede decir de que usted es una piedra viva, un verdadero creyente, al cual deseamos que se une a esta iglesia. La membresía de la iglesia local implica responsabilidades, implica también bendiciones. Deben ser conscientes de todas esas cosas. Algunos no quieren hacerse miembro de la iglesia local porque hay cosas que no están dispuestos. No quieren que el pastor venga a supervisar su vida. No quieren rendir cuentas de por qué operan o actúan de tal manera en el mundo. Otros quieren hacerse miembros de una iglesia local, pero quizás todavía no tienen la luz y el conocimiento de las verdades escriturales. Tenemos que ayudar a estas personas, no solo a que entiendan la importancia de la membresía de la iglesia local, sino también las bendiciones y responsabilidades que conllevan. Si una persona se va a unir a la iglesia local, tiene que saber cuáles serían las razones por las cuales podría ser disciplinado. Y esa disciplina eclesiástica tiene que ser una disciplina consecuente con lo que enseña la Biblia. Algunos han sufrido tristemente en iglesias por disciplinas eclesiásticas mal aplicadas. Los han humillado delante de la congregación por algunos pecados que pastoralmente podrían haberse tratado en privado, algunas luchas. Y otros, en el otro extremo, han seguido con pecados escandalosos y no han sido removidos de la congregación. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5: quitad al perverso entre vosotros. Entonces una iglesia puede tropezar en tener personas en pecado y no disciplinar, o ser extremadamente severa en una disciplina y no mostrar la misericordia y el propósito restaurativo. Hermanos, otra aplicación sobre esto es que debemos valorar a la iglesia local. Si usted ya es miembro de su iglesia local, valórela sabiendo que Cristo ha derramado su sangre por ella, que Cristo es su Señor, que debemos disponernos para agradar a nuestro Señor, porque cuando servimos a la iglesia, servimos a su esposa. Si alguien no es miembro de una iglesia local, debe disponerse a unirse. Y si alguien está quizás luchando con algunas cosas propias de la vida de la iglesia, ustedes saben que en medio de la interacción entre hermanos hay a veces roces y luchas y problemas, y sale a aflorar las muchas batallas espirituales que todos tenemos. Recuerde amar a su iglesia. No sea de tropiezo a la iglesia del Señor, porque Él derramó su sangre. Si hay débiles, dice, por su Señor está firme, está en pie o cae. No seamos de tropiezo a la iglesia del Señor. Animémonos para servir, para añadir, para usar nuestros dones. Seamos instrumentos
de justicia en las manos del Señor. Hasta